Mis hermanos, Dios les bendiga. Les habla el pastor Luis Eduardo de la Iglesia Centro Bíblico y este saludo también es para todos los amigos que nos están escuchando a través de estos medios. Qué alegría poder encontrarnos de nuevo y qué gozo es poder ser partícipe con ustedes este primer día de la semana y sacar este tiempo para juntos adorarlo, juntos disponer nuestro corazón para darle gracias y para recibirle su palabra. Así de que te doy la bienvenida a este servicio virtual del domingo para que juntos pasemos un tiempo precioso en comunión con el Señor. Bienvenidos. Señor, conoces mi corazón, aun cuando te
nada me separará. Quiero iniciar esta enseñanza, mis hermanos, con una ilustración sobre un alpinista. Escucha, por favor. Cuentan que un alpinista, desesperado por conquistar el Aconcagua, inició su travesía después de años de preparación, pero quería la gloria solo para él, por lo tanto él subió solo, sin compañeros. Empezó a subir, se fue haciendo tarde y no paró a acampar, sino que decidió seguir subiendo y llegar a la cima. Le oscureció, la noche cayó con gran pesadez en la altura de la montaña y ya no podía ver absolutamente nada. Todo era negro, cero visibilidad, no había luna y las estrellas eran cubiertas por las nubes. Sabiendo esto, subió por un acantilado y a solo 100 metros de la cima se resbaló y se desplomó por los aires. Caía a una velocidad vertiginosa, solo podía ver veloces manchas más oscuras que pasaban por la misma oscuridad y tener la terrible sensación de ser succionado por la gravedad. Seguía cayendo y en esas angustiantes circunstancias le pasaron por su mente todos sus gratos y no tan gratos momentos de su vida. Pensó que iba a morir. Sin embargo, de repente sintió un tirón muy fuerte que casi lo parte en dos. Sí, como todo alpinista experimentado, había clavado estacas de seguridad con candados a una larguísima soga que lo amarraba a la cintura. En esos momentos de quietud, suspendido por los aires, no le quedó más que gritar: «¡Ayúdame, Dios mío! ¡Por favor, ayúdame!». Y de repente una voz grave y profunda de los cielos le contesta: «¿Qué quieres que haga?». «Sálvame, Dios mío», le contesta el alpinista. Y Dios le responde: «¿Realmente crees que te puedo salvar?». «Por supuesto, Dios mío», le dice el alpinista. Entonces le dice Dios: «Corta la cuerda que te sostiene». Hubo un momento de silencio, de quietud. El hombre se aferró más a la cuerda y se quedó pensando, reflexionando en lo que Dios le había dicho. Cuenta el equipo de rescate que al otro día encontró colgado a un alpinista congelado, muerto, agarrado con fuerza de una cuerda solamente a 2 metros del suelo. ¿Saben, mi hermano? Esto es una historia, una ilustración. Pero ¿cuántas veces en la vida las circunstancias difíciles nos golpean y nos empujan y sentimos que caemos al vacío como este hombre? Y en medio de esa caer, en medio de esa angustia, clamamos de la misma manera: «Dios mío, sálvame». Y muchas veces Dios también nos responde de la misma manera: «¿Realmente crees que yo te puedo salvar?». ¿Sabe, mi hermano, que en la Biblia yo encuentro una historia muy similar a esta ilustración? Y yo quiero que me acompañes para que la estudiemos juntos en lo tocante a la vida de Abraham. Y está en Génesis capítulo 15, versículos del 1 al 6. Acompáñame, por favor. Dice la palabra del Señor: «Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande». Y respondió Abraham: «Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer». Dijo también Abraham: «Mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa». Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: «No te heredará éste, sino un hijo tuyo será el que te heredará». Y lo llevó fuera y le dijo: «Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar». Y le dijo: «Así será tu descendencia». Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Bien, mis hermanos, yo quisiera hacer un resumen, y este resumen dividirlo en 3 etapas, de una manera muy corta, muy resumida, en lo tocante al capítulo 14. Vamos a estudiar el capítulo 15, pero para entenderlo, déjame hablarte un poquito de lo que pasó, de lo que se narra en el capítulo 14. Hay 3 cosas allí importantes. 1.
habla de una guerra entre reyes. Había una coalición, dos grupos de reyes, unos estaban siendo siervos, les tocaba pagarle tributo a otros y se rebelaron. Y en el momento en que se rebelaron para no pagar más tributo, viene esta unión de estos reyes y se forma la guerra. La Biblia dice que ocurre esta guerra en el valle de Sidín, allá al lado del mar Salado, del mar Muerto. Y pues esta guerra la pierde el grupo donde está el rey de Sodoma y el rey de Gomorra. Y cuando pierden esta guerra, los reyes que ganaron, dirigidos por Elam, quitan todos los bienes, quitan todas las riquezas y quitan toda la gente, se llevan toda la gente de estas naciones como esclavos. Y dentro de esas personas que van allí como esclavos está Lot, el sobrino de Abraham. Esta es la primera parte que habla el capítulo 14, una guerra. Y en esta guerra está involucrado el sobrino de Abraham, Lot, y es llevado como esclavo. Cuando Abraham, la segunda parte del capítulo es cuando Abraham escucha lo que ha ocurrido a su sobrino y arma a sus criados, son más o menos unos 318, y hace alianza con Aner, Escol y Manre, que son sus vecinos, y forma un ejército y persigue a este ejército dirigido por Elam. Y cuando lo alcanza, de noche lo ataca y le quita todo lo que habían robado, incluyendo a las personas, incluyendo a su sobrino Lot. Esa es la segunda parte del capítulo 14, la victoria de Abraham y cómo recupera todo lo que habían perdido. Y la tercera parte habla cuando él regresa con este botín y vienen al encuentro de él, lo vienen a saludar al encuentro de él dos reyes, el de Sodoma y el rey de Salem. El libro de Hebreos dice que el rey de Salem, el significado de Salem es justicia y paz. Y Hebreos capítulo 7 da a entender que es una cristofanía, es una personificación en el Antiguo Testamento del Señor Jesucristo, rey y sacerdote. Y él viene al encuentro de Abraham y lo bendice y dice que Abraham le entrega los diezmos de todo lo que había conquistado. Pero también está el rey de Sodoma y le pide las personas, no le pide los bienes, le dice quédese con todo pero devuélveme las personas, incluyendo a Lot. Y Abraham le responde, yo no le voy a tomar nada material porque a mi Dios es el que me bendice, no usted. Posiblemente Abraham sabía lo que se hacía en estas ciudades y que no le agradaba a Dios, así de que no quiso tomar nada de allí y anhelaba en su corazón Abraham que su sobrino Lot se viniera con él, se regresara con él. Desafortunadamente la Biblia nos da a entender que Lot siguió con el rey de Sodoma, se fue con él y le dio la espalda a su tío Abraham. No dice que le haya dado gracias, de pronto omitieron eso, pero uno podría imaginar que no hubo gratitud en el corazón de Lot. De hecho, la Biblia dice que nunca más, de lo que se habla de Lot, nunca más se vuelven a encontrar el sobrino y el tío. Y termina Lot por allá en una cueva, sin nada, cuando es destruida Sodoma y Gomorra. Así de que Abraham todo esto lo hizo por amor a su sobrino y termina en un desengaño, termina en frustración, tristeza y temor. El capítulo 15 es el inicio con el temor que hay en el corazón de Abraham. Inicia con esto, por eso dice, el capítulo 15 empieza diciendo después de estas cosas, la guerra, el rescatar a su sobrino y el desengaño porque su sobrino lo menosprecia y no se viene, no se regresa con él. Así de que todo esto causa en Abraham un temor. Y yo podría a través de la palabra deducir que al menos hay 3 tipos de temor en el corazón de Abraham. De eso es lo que vamos a hablar y cómo Dios responde a esos 3 tipos de temor. ¿Qué temores había en el corazón de Abraham? Al menos yo puedo vislumbrar allí 3. Pueden haber muchas más cosas, pero vamos a centrarnos en 3 temores que había en el corazón de Abraham. Número 1, temor por los enemigos. Temor de que esos reyes en venganza también vinieran de noche y lo invadieran y lo destruyeran. 2, temor de una ruina en el futuro. Porque él le dijo al rey de Sodoma, Dios es el que me sostiene. Temor a que esas palabras no fueran respaldadas y no se cumplieran. Y número 3, temor de morir sin un heredero. En el oriente la costumbre era que si alguien moría sin hijo, la herencia se la tenía que dar a la persona más allegada. En este caso era un esclavo, era un siervo que él tenía llamado Eleazar. Entonces había un temor en el corazón de él. La única esperanza era su sobrino Lot.
pero no quiso regresar con él. Así de que estos tres temores invaden el corazón de Abraham. Y vamos a ver, cuando Dios ve esta situación, interviene y le responde a Abraham. Vamos a estudiar esas respuestas para que las podamos también aplicar a nuestra vida. ¿Saben, mi hermano y mi hermana, que cuando uno empieza a estudiar en la palabra estos tipos de temor que había en el corazón de Abraham, uno pudiera en algún momento identificarse con estos mismos temores? El primero que hablábamos era contra los enemigos, ¿verdad? Y cuántas veces uno siente temor contra todas las cosas que se están levantando. No solamente hay enemigos de carne y hueso, hay enemigos como una crisis económica, como una enfermedad, una pandemia, como las cosas que están ocurriendo en este momento, una crisis climática. ¿Cuántos enemigos se están levantando, verdad? Y todo eso también nos puede causar temor. Crisis por el futuro, sobre todo por la estabilidad económica, que ahora con todas las cosas que están ocurriendo, fácilmente puede haber una crisis económica, ¿verdad? Así que eso también trae temor. Y el temor más tremendo que tenía Abraham era de morir sin una descendencia, morir sin un hijo, ¿verdad? Dejarle todo por lo que había luchado a alguien que no era de su linaje, que no llevaba su sangre. Así de que son temores que yo diría, mis hermanos, pueden estar también vigentes hoy. Tal vez en una época diferente, pero circunstancias que pueden traer a nuestro corazón. Ahora, lo bueno de esta historia y de este estudio es cómo respondió Dios, porque Dios no es ajeno, Dios está al tanto de las cosas que están ocurriendo a Abraham, y él, en medio de esas circunstancias, sabiendo lo que hay en el corazón de él, le responde y le da tres respuestas a esos tres temores. Número uno, dice la Biblia, le dijo, no tengas temor. Lo primero que Dios le dice, así es que me da a entender que sí había temor en el corazón de él. No tengas temor, le dijo Dios. De entrada lo llenó de esperanza. Y recuerden, mis hermanos, no es cualquiera el que le está diciendo no temas. Es el creador de los cielos y de la tierra, el Dios eterno, el dueño de todo, el que es omnipotente y todopoderoso. El mismo Dios de Abraham. La buena noticia es que es el mismo Dios nuestro. Y Él todavía está mirando las circunstancias que nos rodean, mirando en lo profundo de nuestro corazón si hay temor, y también hoy está en la tarea de decirnos no temas. Este es el mensaje que te quiere dar el Señor en esta mañana, no temas. Y lo primero que le dice es, yo soy tu escudo, yo soy tu protector. Hay muchos pasajes en la Biblia, de pronto yo quiero regalarte alguno para que lo estudies. No tenemos el tiempo aquí, pero que lo estudies en tu casa. El Salmo 18, el Salmo 91, nos hablan de una cobertura, el que habita al abrigo del Altísimo. El Salmo 18 dice, tú eres mi escudo, mi libertador, mi roca fuerte. Así de que hay muchos textos en la palabra donde Dios nos dice, yo soy tu escudo, yo soy el que te protejo. Pero también me llama la atención, mis hermanos, en el Nuevo Testamento hay un texto en Efesios 6:16, donde el apóstol Pablo habla de la armadura del cristiano. Y habla sobre todo de una parte, dice, sobre todo tomen el escudo de la fe, con que puedan apagar todos los dardos de fuego del maligno. Cuando Pablo está diciendo esto, lo que nos está diciendo es sobre cualquier otra cosa, tomen la palabra, tomen las promesas, créanlas, confiésenlas creyendo en el corazón. Y cuando hacemos eso, se forma una cobertura. Yo me imagino formándose una cobertura alrededor nuestro, porque cuando tú crees en la palabra, Jesucristo la hace realidad y nos cubre. Así de que recuerda este texto, por favor, en cualquier momento, en cualquier dificultad que nos esté causando temor. Sobre todo dice, toma el escudo de la fe, toma las promesas, toma la palabra que te ha dado el Señor, créala en su corazón, confiésala con tu boca creyéndola en tu corazón y vas a tener esa cobertura porque tienes el respaldo del que la dijo. Y si Dios la dijo, Dios la hace realidad. Número 2. Dice el Señor a Abraham, tu galardón será sobremanera grande. Recuerda que el segundo temor de Abraham, ¿cuál fue? Temor al futuro en lo tocante a las riquezas, a la provisión, a lo material. Y yo creo, hermanos, que nosotros también en algún momento podemos sentir temor en medio de todas las cosas que están pasando en lo tocante a la economía. Así de que mira lo que le dice el Señor. Cuando él estuvo frente al rey de Sodoma, le dijo, yo no voy a tomar nada de lo material tuyo. Todas las riquezas son suyas.
porque a mí me sostiene Dios. Y se paró en esa palabra, pero le dio miedo que de pronto no hubiera el respaldo. Y aquí Dios le está diciendo, yo te respaldo, porque tú creíste en mí, tu galardón será sobremanera grande. ¿Sabes qué significa un galardón? Un premio honorífico y se le concede a la persona por sus méritos. En este caso, los méritos de Abraham es fe. Y yo creo, mis hermanos, que cuando Dios ve fe en nuestro corazón, en lo que Él nos ha prometido, también Él nos va a decir, tu galardón será sobremanera grande. El término sobremanera significa mucho más de lo normal. En pocas palabras, lo que Dios le está diciendo a Abraham es, te voy a premiar por creerme. Y yo creo que hoy Dios también quiere decirte a ti y a mí, quiero premiarte por creerme, creer a mis promesas, creer que si yo las dije, yo las hago, creer que si tú las crees en tu corazón, yo las hago realidad. Recuerda la segunda promesa, tu galardón será sobremanera grande, gloria a Dios. ¿Sabes, mi hermano, que había una expresión que usaba el profeta Samuel y le decía a Dios, Señor, que mis palabras no caigan a tierra? Yo me acostumbro a decirles al Señor cuando confieso promesas de su palabra. Yo le digo, Señor, que mis palabras, que son las tuyas, no caigan a tierra. En otras palabras, respáldalas y respalda a tu siervo. Y hemos visto la gloria de Dios. Y hermanos, Dios quiere manifestar su gloria también en tu vida. Lo único es que Él espera que tú creas lo que Él te ha prometido. Lo creas aquí y lo confieses con tu boca. Eso es fe, una fe práctica y tiene galardón, tiene premio. Ahora, hasta ahí van dos respuestas. La respuesta de protección a los enemigos y la respuesta de bendición y respaldo para su provisión. Ahora, nota algo. Yo quiero hacer un paréntesis aquí, mis hermanos. Cuando Abraham se encontró con Melquisedec, le dio los diezmos de todo. Ahí todavía Moisés no existía, la ley mosaica no existía, el pueblo de Israel ni siquiera existía. Pero ya había una ordenanza de parte de Dios para que los que le creen sean prósperos y sean bendecidos, el diezmo. Esto no se lo ha inventado un pastor, esto no se lo ha inventado una iglesia. Esto fue el medio que dejó Dios a los que creen para que Él los prospere, para que Él los sostenga y los bendiga, sobre todo en momentos de crisis. Y esto era lo que estaba en el corazón de Abraham. Había la inquietud, Señor, yo he creído a tu palabra, estoy obedeciendo a lo que has mandado. Le di los diezmos a este sacerdote, a Melquisedec. Sosténme, respáldame. Y Dios le responde. Yo creo que Dios, así como le respondió a Abraham, nos va a responder a nosotros. Número 3. Ve conmigo, por favor, a la palabra, el versículo 2. Vuélvelo a mirar allí, el versículo 2 y 3. Cuando Abraham les pone su queja a Dios, ¿no? Y le dice, yo no tengo hijo, no me has dado prole. Y el descendiente entonces va a ser este esclavo, Eliezer, este damaseno. Pero Dios le responde y le da la respuesta. Le dice, yo te voy a dar un hijo. Así de que medita por un momento en ello, mis hermanos. Yo quiero detener un momentico en esta tercera respuesta al tercer temor de Abraham. Porque aquí viene una revelación muy preciosa. Medita por un momento en ello. Lo que Dios le responde a él. Te voy a dar un hijo. Y después le dice, sal de la tienda y mira las estrellas. Gloria a Dios. La tercera respuesta de Dios para Abraham, entonces, mis hermanos, tiene que ver con dos cosas. Uno, le da la palabra, le afirma lo que él va a hacer. Y dos, le ayuda a preparar el corazón. ¿Cuál fue la palabra que le dio el Señor? Te voy a dar un hijo. Pero para preparar el corazón y poder recibir esa promesa y creerla, dice la Biblia que lo sacó de la tienda y le hizo ver las estrellas, alzar sus ojos para ver las estrellas. ¿Sabe, mi hermano y mi hermana, que la tienda representa lo que nosotros vemos, lo que nosotros oímos? Imagínate por un momento Abraham estar escuchando a los siervos con los que fue a pelear. De pronto ese rey en venganza va a perseguirnos y en algún momento nos va a caer y nos va a atacar. Cuando uno empieza a escuchar los comentarios y los rumores de otros, eso empieza a afectar el corazón. Y yo me imagino que él, escuchando en su tienda a sus siervos, a sus esclavos, a sus criados, había temor. Tal vez escuchaba a su esposa
¿verdad? Hablar con las otras mujeres y decir, muchos años hemos estado pidiéndole a Dios un hijo y ahora que estamos ancianos ya hemos perdido la esperanza. Recuerda que aquí apenas le está dando la promesa de un hijo, así de que él estaba escuchando lo contrario. Por eso Dios, para preparar su corazón, para darle algo nuevo, para preparar el camino, para darle una bendición, para manifestar su gloria en la vida de Abraham, tuvo que sacarlo de la tienda. Tuvo que sacarlo del lugar donde él veía y oía a los demás, y esto afectaba su manera de pensar y de actuar. Así de que lo sacó afuera y le hizo ver las estrellas. Las estrellas representan las promesas de Dios, su palabra, mis hermanos. Las estrellas representan el carácter de Dios. Abraham tuvo que conocer muy profundamente a Dios para saber que Dios es inmutable, para saber que Dios es fiel, para saber que Dios lo que promete lo cumple. Y yo digo, mis hermanos, nosotros tenemos que también darnos a la tarea en este tiempo de conocer muy profundamente a Dios y darnos cuenta también que Dios es inmutable, que cuando Él te promete algo, llueva, truene o relampagueo, se nos venga el mundo encima, Él te lo cumple. Y número 3, si pudiéramos numerarlo, 1, las estrellas representan la palabra, la promesa que Dios te ha dado. Por eso cuando tú leas la Biblia, dile al Señor, Señor, ¿qué tienes para mí hoy? ¿Qué palabra, qué consejo, qué promesa, qué principio me vas a regalar? Recuerda que cuando en la Biblia habla de las estrellas, estamos hablando también del carácter de Dios, que tú realmente puedas confiar, porque Dios no es como los hombres, que a veces cambiamos. La Biblia dice que Él no es hombre ni hijo de hombre para mudar o para cambiar, como a veces hacemos nosotros. Él lo que promete lo cumple. Y número 3, las estrellas también representan la activación en el corazón de Abraham de su imaginación. ¿Sabe, mi hermano y mi hermana, que nosotros debemos de activar nuestra imaginación para poder creer? Dios le dijo, mira las estrellas, si las puedes contar, así será tu descendencia. Le estaba diciendo, imagínate. Y yo me imagino que a la mente de Abraham, al corazón de Abraham, vino el imaginarse hijos a través de Isaac, nietos, bisnietos, tataranietos y una descendencia inmensa. Él empezó a hacer realidad primeramente en su mente lo que Dios le había prometido. Y yo digo que ese es el primer paso para ver la gloria de Dios. Que nosotros creamos de tal manera lo que Él nos ha prometido, que tú lo puedas visualizar, lo puedas imaginar y hacerlo real en tu mente y en tu corazón hasta que llegue el momento en que Dios lo haga realidad, tus ojos puedan verlo. Así de que las estrellas representan eso, mis hermanos. A Abraham le tocaba creer y Dios hacía el resto. Mira lo que dice la palabra, mis hermanos. Romanos 4:18 dice, hablando de Abraham, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y eso de que creyó en esperanza contra esperanza significa que él tuvo que pelear, tuvo que luchar con los comentarios de los demás. Mientras él tenía esperanza, otros trataban de desanimarlo. Así de que fue una lucha. Por eso Dios lo saca de la tienda. Y yo creo que hoy Dios nos está diciendo, hermano, necesitamos salir de la tienda. Necesitamos de dejar de escuchar a los demás. Muchos hablan con desánimo, muchos hablan con derrotismo. Y tarde o temprano, escuchando esas cosas, va a afectar nuestro corazón. Dios nos dice hoy, salga de eso y deje de escucharlos a ellos y escúcheme a mí. Porque yo tengo palabra y esa palabra la voy a hacer realidad. ¿Qué promesas te ha regalado Dios? Yo no sé qué circunstancias puedas estar viviendo. Abraham vivió 3 y les causó temor. Yo no sé qué circunstancias tú puedas estar viviendo y te han causado temor. Una enfermedad, una crisis matrimonial, una crisis económica, un problema allí a nivel familiar. No lo sé. Pero hay una palabra. Yo sé que si tú buscas a Dios, Dios tendrá una palabra, tendrá una promesa, y cuando te regale esa promesa, lo único que espera Dios es que tú la creas, que la hagas realidad primero en tu mente, actives tu imaginación y le creas a su carácter que es inmutable y es fiel, para que luego la veas hecha realidad. Recuerda, a Abraham le tocó creer, Dios hizo el resto. Hay otro pasaje en la palabra que nos habla de esto. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír, pero oír la palabra, no oír a otros. Y el oír por la palabra de Dios.
Y 2 Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos, no por vista. ¿Sabes que yo le predico mucho a la iglesia esto? ¿Cuántas veces nosotros salimos de la iglesia con las promesas de Dios, contentos, animados, en victoria, en paz, alegres? Pero llegamos a nuestra casa y vemos lo contrario de lo que Dios nos ha prometido. Y cuando empezamos a ver lo contrario nos desanimamos, el enemigo nos roba la promesa. Por eso Pablo dice, tenemos que andar por fe, por lo que Dios nos promete, no por lo que nuestra vista nos hace ver. Porque muchas veces el enemigo va a hacernos ver lo contrario a lo que Dios nos está prometiendo. Y quiero regalarte una última promesa, mis hermanos. Recuerda la clave de esta enseñanza, mis hermanos, es en las promesas de Dios que tenemos seguridad. Como el alpinista, si le hubiera creído a Dios, hoy Dios te dice, créeme a mí. Sostengámonos en las promesas que Dios nos ha dado. Esas es las que nos da seguridad. Quiero terminar con este texto, mis hermanos. Está en Deuteronomio 7, del 12 al 15. Voy a darte una parte y la otra te la resumo. Dice, y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guarda contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres, y te amará, te bendecirá y te multiplicará. Cuando oímos a Dios, cuando creemos a lo que nos dice Dios y obedecemos como hizo Abraham conforme a lo que nos dice Dios, Dios nos promete amarnos, nos promete bendecirnos y nos promete multiplicarnos. Lo dijo Dios, y si lo dijo Dios, así es. Termino con esto, hermanos. Abraham siguió dudando. Dios no se enojó. Al contrario, Dios le ayudó a su incredulidad. Si tú sigues leyendo el capítulo 15, dice que Dios hizo un pacto con él. En ese tiempo el pacto se hacía partiendo a los animales a la mitad y colocando las partes frente a frente, y se pasaba en medio. Y dice la Biblia que Abraham vio una antorcha representando a Dios. Un pacto unilateral, en donde Dios es el que promete y el que bendice. Y la Biblia termina diciendo, y Abraham creyó y le fue contado por justicia. Ahora, tú dirás, mi hermano y mi hermana, bueno, esto pasó en el Antiguo Testamento y esto fue con Abraham, pero ¿y nosotros qué hoy? Pues te tengo una buena noticia. El autor de la carta a la iglesia de Galacia, el apóstol Pablo, cuando escribe a los galatienses, en Gálatas capítulo 3, versículos 6 al 9, precisamente habla de eso, cómo nosotros también que hemos creído somos herederos, como Abraham, de la bendición de Dios. Escucha lo que dice Gálatas 3:6 en adelante. Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto, dice el apóstol Pablo, que los que son de fe, esto va para ti y va para mí, los que hemos creído como creyó Abraham. Dice, estos son hijos de Abraham, y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, a nosotros, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe, tú y yo, son bendecidos con el creyente Abraham. Te lo resumo en una frase más sencilla. Abraham creyó a lo que Dios le prometió. Imaginó e hizo real esa promesa hasta que Dios permitió que la pudiera ver hecha realidad en su vida. Un hijo a los 100 años casi. Y Pablo dice, así como Abraham creyó, nosotros también hemos creído en Dios, en el amor que nos profesa, en el plan de salvación que hizo a través de su Hijo y lo que hizo en la cruz. Y tú y yo hemos creído y lo hemos recibido como Señor y Salvador también. Así de que, como el creyente Abraham, hemos creído. Y todas las promesas que Dios prometió a él, ahora nosotros como descendientes del creyente Abraham, por haber creído como él, también las recibimos. Así de que todas las bendiciones que están escritas en este manual, mis hermanos, así como Abraham las creyó y las recibió, tú y yo también, si las creemos, las recibimos. Recuerda, Abraham creyó y le fue contado por justicia. Un justo es aquel que cree y obedece. Un justo es aquel que guarda en el corazón lo que Dios dice y lo hace. Así de que Dios espera ver justicia en ti y en mí para Él glorificarse.
Yo te invito a que oremos, mis hermanos, yo te invito a que por un momento entreguemos al Señor toda necesidad. Abraham tuvo 3 temores: temía a sus enemigos, temía una ruina, una crisis económica, y temía también morir sin herencia. ¿Qué temor tienes tú? ¿Qué temor tengo yo en este momento? A raíz de todas las cosas que están ocurriendo en el mundo, que están ocurriendo en nuestra nación, ¿verdad? Y esto a veces como que causa una expectativa no muy buena en lo tocante al futuro. Pero la bendición, mis hermanos, es que tenemos a alguien que nos promete y nos asegura esa promesa y la quiere hacer realidad. A alguien que quiere ser nuestro escudo, a alguien que quiere galardonarnos, premiarnos si creemos, y a alguien, hermanos, que también quiere que dejemos descendencia. Aquí podemos tomarla espiritualmente, tal vez no hijos de sangre, pero sí hijos espirituales, que podamos compartir a otros, que podamos hablar de Dios a otros, de su Hijo Jesucristo y cómo nos ha salvado. Y también nosotros ser padres espirituales de muchos hijos, hermanos, hijos espirituales. Y también ese galardón nos lo va a dar Dios, va a premiarnos por ello. Así de que, mi hermano y mi hermana, te invito a que cierres tus ojos allí, inclines por un momento tu rostro y oremos. Padre, gracias, Señor, porque a través de estas promesas traes aliento y traes fortaleza, Señor, que tanto se necesita en este tiempo. Tiempo de zozobra, tiempo de angustia, tiempo de desesperanza, Señor. Pero gloria a Dios, Señor, que tú te cruzaste en algún momento en nuestro camino y nos has regalado por medio de tu Hijo salvación. Nos has rescatado, nos has dado sanidad y nos colmas de bendiciones en todo momento. Señor, y gracias porque cada día nos regalas promesas como estas. Promesas que alientan nuestro corazón y nos dan las fuerzas suficientes para levantarnos y seguir enfrentando este andar diario que no es tan fácil, Señor. Oro por cada hermano, por cada hermana, por cada familia que nos está viendo, que nos está escuchando, Señor. Y tú que conoces, Señor, sus luchas y sus batallas. Tú que conoces las necesidades, sus temores, dudas que puedan tener, Señor. Tú que tienes la palabra precisa, revélala. Y tú que tienes el poder suficiente, provéales, ábrales puertas, bendígalos, Señor. Allá donde estén, cúbrelos con tu sangre. Allá donde estén, rodéalos con tus millones de ejércitos de ángeles, arcángeles, querubines y serafines. Y en todo momento el poder de tu Espíritu repose en sus corazones, trayendo paz, así como lo trajiste a Abraham, trayendo esperanza, así como la trajiste a Abraham, tráela a nosotros, Señor. Y no nos sueltes de tu mano, Señor, que cada día tú te puedas revelar y manifestar, así como en ese tiempo a través de Melquisedec te manifestaste, mi Cristo. Manifiéstate en este tiempo en cada hogar, que cada hogar y cada familia vea tu gloria, y eso nos afirme más y nos dé fortaleza para levantarnos y continuar, Señor. Te lo pido para la gloria y honra, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mis hermanos, Dios les bendiga, que la paz de Dios inunde abundantemente sus corazones. Bendiciones a todos.